Muy bien, vamos a empezar en esta noche. Como ya todos saben, estamos estudiando eh, la relación del Shabbat con nosotros, ¿cierto? Cómo es que debemos guardar o introducirnos en el Shabbat. Y estas clases son las que se encuentran en la página de Bet Gojin, en la parte de discipulado. Simplemente, si quieren reforzar, pueden ingresar a la página de Bet Gojin. ¿Cómo es? ORG, www.betgojin.org. Sí, esa es la página y la pueden mirar. Hace 8 días, ¿tienen preguntas de la clase de hace 8 días? Ninguna, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. Dice el trabajo del Elyon, ¿cierto? Elyon significa Dios Altísimo o el Supremo, Dios Supremo, ¿cierto? Entonces no se le olvide que esta sección está siendo abordada desde 8 capítulos, digámoslo así, 8 secciones, y estamos abordando la primera. Hace 8 días lo que hicimos fue una introducción muy general, ¿cierto? Un repaso muy general, y ahora vamos a introducirnos en lo que corresponde a la clase como tal. Vamos a mirar el libro de los Salmos, capítulo 104, versículos del 10 al 28. El libro de los Salmos, capítulo 104, versículos del 10 al 28, y lo vamos a leer todos. Entonces empiezan los que están en Skype. Entonces ahí está la hermana Estela, está la hermana Beatriz y está la mamá de mi hermana Adriana. Entonces empieza Estelita, luego la hermana Beatriz y después su mamá, doña Elena. Y luego seguimos nosotros acá. Entonces, Salmo 104, versículo 10 al 28. Hermana Estela. Ya, permítanme un momentico porque Salmo 104. Creo que empiece otra persona. Ok, entonces mi hermana Beatriz está lista. Pastor, Y ahora, ¿me escucha? ¿Me escucha? perfectamente. El 104, ¿cuál versículo? Versículo 10. 10. Aquí está. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los... Continúa hasta cuál versículo. Solo ese. Ahora su mamá el 11. Dan de beber a todas las bestias del campo, y sigan los asnos monteses. Ok, hermana Estela, ¿ya lo tiene? Sí, señor, ya. Ok, a medida que vamos hablando, vamos cerrando otra vez los micrófonos, ¿bueno? ¿Cuál? El 12. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Sí. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias, el hierro para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre.
se llenan de savia los árboles de Yahoa, los cedros del Líbano que plantan. Allí anidan las aves, en las hayas hacen su casa las cigüeñas. Versículo 18, hermana Beatriz. Pastor, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. 19, hermana Elena. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. 20, mi hermana Estela. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar vida con su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Yahoa. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Hermana Beatriz, 26. Allí andan las naves, allí está Leviatán que existe para que jugase en él. Es 27, hermana Elena. Todos ellos esperan en ti, para que les dé su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver en este salmo? ¿Qué es lo que destacan los versículos que hemos mirado? Teniendo en cuenta que lo que estamos abordando es la primera edición del trabajo del Elión, ¿cierto? El sustento, ¿cierto? Ahí encontramos, por ejemplo, el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. O sea, miramos cómo el Señor tiene control inclusive hasta de las aguas, ¿sí? ¿Eso qué nos hace pensar? Eso nos hace pensar en los grandes desbordamientos que existen en el mundo. ¿Será que Dios tiene control de ellos? Desde luego que sí, ¿cierto? Entonces no es la madre naturaleza, no es el poder de cualquier otra Pachamama. Dios tiene control de eso y nos lo resalta o nos lo recalca, nos lo dice el versículo 10 de este Salmo 104. También en el versículo 14, ¿qué dice el versículo 14? Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Fíjese cómo está pendiente también no solo de las cosas de la naturaleza, sino también de los animales. De hecho, los pájaros se sustentan o viven ¿por quién? Pues por Dios. ¿Cuál de los pájaros trabaja para producir su comida? Ninguno, ¿cierto? En eso apunta el versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias. Si no existiera el granjero, ¿será que Dios producía para que los animales comieran? De hecho lo hace, como hacen las selvas, ¿cierto? Como son en los montes, todo eso. Ok, ahora miremos el versículo 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Ahora, tenemos que no solo apunta ni sostiene las cosas de la naturaleza, tampoco solo basta o se queda con alimentar y sustentar a los animales, sino que también vemos cómo también está pendiente de proveer para el hombre. Y eso nos hace acordar cuando la misma palabra nos dice que ni aun Salomón, ¿cierto?, se vistió de tal manera como los lirios del valle, ¿cierto?, o del campo. Entonces el Señor está pendiente de su creación, pero también está pendiente de nosotros. Porque nosotros podríamos decir, bueno, ¿y qué sucede? ¿Cómo es que el trabajo de nosotros funciona acá? Porque el sustento, todos podemos decir, sale de mi trabajo.
Pero ¿cuántos de nosotros no hemos tenido de pronto esa situación de no tener trabajo? Muchos, ¿cierto? Ahora yo les pregunto, ¿nos hemos muerto de hambre? Para nada. El Señor nos ha sustentado y nos ha dado provisión diaria. Pueda que no sea la misma que cuando trabajamos, pero ha tenido siempre un pan, una aguapanela o algo que brindar a nuestra mesa. Por lo menos yo hasta el momento, desde que conozco al Señor, siempre he tenido algo con mi familia para la mesa, ¿sí? Buenas noches. Se ha provisionado por el trabajo mío o por otras personas que Dios utiliza. ¿Qué hay del versículo 19? ¿Qué hay del versículo 19? Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Entonces, vemos aquí la conclusión y realmente la parte que encierra toda la totalidad de Dios y del control de Dios. Vemos que apunta a los animales, apunta a la situación de naturaleza, apunta al hombre, pero también tiene control, ¿cierto?, del universo. Y ese versículo 19 lo que nos dice es, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. ¿Cómo es de interesante este versículo que menciona la luna para los tiempos? ¿Y eso qué nos hace acordar o a dónde evoca este pasaje? Todas las fiestas, ¿cierto? ¿Cómo se empieza Rosh Hodesh? Con luna nueva. Con luna nueva. ¿Cómo empezamos todas las fiestas? ¿Cómo sabemos que ingresamos a Shabbat? Por la luna nueva, ¿cierto? Luego debemos estar pendientes, ¿sí? No la luna nueva, sino la luna, la caída del sol, correcto. Ahí empieza. Entonces, a la caída del sol es que iniciamos Shabbat. Muchas gracias. Ya para ver si estaban a punto. Aquí casi me sacan la barba de un lado. Muy bien. Entonces, este salmo lo que muestra es el poder del Señor, la grandeza de nuestro Dios y el control que tiene sobre el mundo, para quitar ese concepto, ¿cierto?, de que Dios creó y abandonó. ¿Saben que ese es un concepto que existe en el mundo, no? O sea, eso se llama un concepto deísta, que Dios creó toda la tierra, todo el universo, formó, hizo al hombre, pero se apartó en determinado momento. Y por eso es que dan la explicación de la maldad. La maldad está porque Dios no tiene control del mundo. Pero pasajes como este, capítulos como este, nos hacen caer en cuenta, ¿cierto?, de que Dios sigue teniendo control de todo. ¿Qué dice el versículo 27 y 28? Dice, todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abren tu mano, se sacían de bien. ¿Hablando de quién? Te sacías de bien. Se sacian. Hoy estamos de una sincronización. ¿Hablando de quién? Del hombre, sí. No, hablando de toda su creación. Porque realmente lo que estamos leyendo de ahí para atrás, ¿qué es? Pues básicamente que Dios sustenta todo. Entonces ahí apunta. Continuemos. Dice Isaías 42:5. Vamos a Isaías 42:5. Libardo, ¿qué dice Isaías 42:5? Así dice Yahoa, nuestro creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Entonces mire lo que nos está diciendo el profeta Isaías. Dice, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Y eso nos introduce en el aliento, ¿sí? Hay una pregunta, ¿cómo es que nuestro Dios creó el universo? ¿Cómo es que Dios creó el universo? Laura. ¿Cómo lo creó? Sí. Pues la Génesis dice que dijo y fue hecho. Dijo y fue hecho, es correcto.
Por su palabra. Eso dice que Él habló y fue creado, ¿cierto? Entonces mire la fuerza y el poder del Señor, que con su palabra forma, crea. Pero no es solo esa situación de formar, de darle forma, porque también está la teoría de que nada ha sido creado, que todo lo contrario, lo que pasa es que se transforma la materia, y la materia es la que es existente. Entonces se cae de su peso, porque cuando el Señor, la Biblia nos dice que el Señor habla, Él produce, Él crea, ¿cierto? Esa es la manera en que Dios creó el universo. A ver, hay como para aclarar, el aire viene de los pulmones para producir el sonido, y el profeta Isaías nos está diciendo, el aliento de Dios es el que sostiene las cosas, y ese aliento pues es como la voz del Señor, porque por la voz del Señor es que somos sostenidos, ¿cierto? Por su aliento, claro. Por su espíritu vivimos. De hecho, cuando formó el muñequito, ¿qué fue lo que hizo? El soplo de vida, el aliento de vida, ¿cierto? Y es lo que genera vida en este mundo. Cuando el Señor habló, dio su aliento y formó el universo. Es claro hasta ahí, ¿cierto? Eso nos introduce en un tema bastante bonito. ¿Qué es la Torá? ¿Por qué la Torá es el aliento de Dios? Pues porque la palabra de la Es correcto. Porque el Señor habla su palabra, ¿cierto? Pronuncia su palabra, y esa palabra es la que produce vida, ¿sí? Esa palabra, pues obviamente hoy tenemos la comprensión que es Yeshua, y Yeshua produce ¿qué? Vida, salvación. Yeshua es nuestro Salvador. Entonces la Torá, y Yeshua es la Torá viviente. ¿Se dan cuenta? Entonces la Torá es el aliento de Elohim. Es el aliento de Elohim. Continuemos. A partir de esta revisión se puede entender fácilmente lo frágil que somos. ¿Cuál revisión? Pues la revisión que miramos en el Salmo 108, ¿cierto? Porque si Dios no quisiera sustentar, ¿qué pasaría si Dios suprimiera el oxígeno del mundo? ¿Puede hacerlo Dios? Claro que sí. Es más, ¿qué pasaría si nos encontráramos con desastres? Dependemos de Adonai, dice aquí, literalmente para sostener toda la vida en esta tierra. ¿Quién de nosotros puede pensar que mi vida depende de mí? Ninguno de nosotros. Pues aquí en esta sala, ninguno. Pero afuera, en el mundo es lo normal. La gente está pensando afuera que cada cual depende de sí y hace con su vida lo que quiere. Y esa es una de las grandes situaciones por las cuales no observamos el día santo del Señor, el Shabbat, porque nos preocupamos más por atender mis situaciones que las situaciones del Señor, ¿sí? Y desconocemos esta situación que estamos mostrando en este momento, que el Señor es el que tiene el poder, que el Señor es el que gobierna sobre nuestras vidas, que si a Él le place, da vida hoy y quita la vida mañana, ¿sí? Porque el Señor dio, el Señor quita también, dice la palabra del Señor. Entonces no somos conscientes de eso. Y esa es la resistencia que realmente el hombre tiene enfrente de los mandamientos, específicamente de guardar Shabbat. ¿Por qué es tan importante guardar Shabbat? Porque en medio de Shabbat es que se conoce profundamente al Señor. Porque si uno de verdad guardara Shabbat como debería ser, como el Señor lo estipula, pues ahí ¿qué produciríamos? Un estudio continuo de la palabra del Señor, una meditación y una reflexión sobre sus estatutos y sobre sus decretos. Dígame que es 24 horas estudiando sobre el Señor. 24 sería algo delicioso para el crecimiento espiritual del hombre. Pero generalmente damos 8 horas mínimo cada día para las cosas del mundo en nuestros trabajos. Y 8 horas es el decir, ¿no?
porque en las empresas las 8 horas no funcionan, a veces nos toman 1, 2 horas o las que quieran y salimos tarde de los trabajos, pero allá sí cumplimos, ¿cierto? Pero cuando Dios nos demanda un día, ¿qué es un día en comparación con los restos de días de la semana? ¿Cuántos días quedan? 6 días, ¿no? Son 7 días. Entonces, ¿qué es un día en comparación con 6 días para dedicarle al Señor? Debemos tener el corazón abierto y clamarle a Dios para que nos ayude a tener la comprensión de lo que es el Shabbat. Sin Él, ninguno de nosotros podría continuar ni un solo día. Haga de cuenta, es como retirar, ya les dije, el oxígeno de la tierra. ¿Cuánto dura uno sin oxígeno? Nada, muy poquito. ¿Cómo? Se muere. ¿Qué pasaría si el padre se decidiera tomar un día libre? Porque pues es que nosotros tenemos el concepto, ¿cierto?, de las vacaciones. Y a veces las vacaciones también se vuelven vacaciones espirituales. Entonces cuando salimos a vacaciones nos vamos de viaje y nos olvidamos de las cosas del Señor, ¿sí? Y tomamos vacaciones espirituales. Pero nunca hacemos esta pregunta. Vivardo, ¿qué pasaría si el Padre, si nuestro Dios, decidiera por alguna circunstancia tomarse un día libre? Perdería el control total Del mundo, ¿sí? Porque todo se lo dejas al mundo. El mundo ¿Qué dice Cristian? ¿Todo sigue rodando? No, es todo para ti. ¿Todo pararía? Él es el que sustenta las cosas y si no hay nadie que las El Señor es el que sustenta las cosas, ¿cierto? Yeshua es quien sustenta las cosas. Y si decide tomarse un día libre, ¿qué dice mi hermana Beatriz? ¿Qué pasaría si el Señor se toma un día libre? Ah, y Estelita, mira, trata de darle la conexión otra vez a ver. ¿Está desconectada? Sí. ¿Qué dice Estelita? ¿Qué pasaría si el padre se decidiera tomar un día libre? Ana Estela. Me cogió, pero fuera de base. Cero y van dos. ¿Qué pasaría si el Padre, si nuestro Dios se decidiera tomar un día libre? Pero si se lo tomaría, yo creo que no sabría responder. Pues, increíble, ¿no? Porque dice que en el 7º día el Señor reposó. Sí. Y entonces, Es que decir que reposo no quiere decir Que dejó de hacer las cosas. O sea, que dejó de estar pendiente de todo, del cuidado de todo. ok, de sustentar sus que es lo mismo, o sea, no quiere decir que porque nosotros entremos al Shabbat vamos a dejar Nos vamos de a respirar. dormir. o nos vamos a dormir o vamos a dejar de hacer otras cosas Hola, ¿Empezamos? ya empezamos. o descansar sea Descanso descanso sí. en el Señor. Por eso, pues entonces sería como, o sea, decir que descansa, ¿cómo decir que nosotros en Shabbat nos vamos de vacaciones? O no nos dedicamos a lo que tenemos que dedicarnos, ¿cierto? Que es a la lectura de la palabra, a estar en coinonía, a crecer de manera espiritual y toda esa situación. Muy bien, mana Estela. Ahí está. Las dos laminillas nos indican lo que pasaría si el Señor de pronto decide tomarse unas vacaciones. Este mundo entraría en caos. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasaría con todos los planetas? Se para. ¡Pum! No, se acaba y todo. Pues de pronto hasta ni hay catástrofe. No, o sea, ¿Dejan alguien encargado? no, de pronto. Sí, el salmo que leíamos decía No. que Dios sustenta todo. No, de pronto simplemente las cosas quedan quietas. ¿Quietas? Paradas. No. O sea que nosotros podemos quedar así quietos. No se puede porque como la tierra gira. Ay, no. Dios no descansa. que sí ¿Cierto? puede, no digo, pero si está Dios no pasaría eso. Todo se para, claro, todo eso. Es algo muy pretendioso, ¿no? Decir Señor descanse, ¿cierto?
Ok. Muy bien, vamos a seguir. Eclesiastés 7:13, ¿qué dice? Aquí lo que estamos mostrando es la grandeza de nuestro Dios y el trabajo de nuestro Elohim. ¿Qué dice Cristian? ¿Qué dice Eclesiastés 7:13? Mira la obra de Elohim, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Mira la obra de Elohim, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? ¿Qué nos indica, qué nos muestra este verso? ¿Qué nos muestra? Susana, ¿qué nos muestra este verso? Pues que la fe de Dios es estatuto, nadie la puede cambiar. Eso es como la canción que escuchábamos por ahí, ¿no? Árbol que crece torcido. Eso, que nace torcido. Jamás, ¿qué? Su tronco endereza, ¿cierto? Entonces la obra de Dios es la que Él fundamenta, la que Él forma y construye, ¿cierto? ¿Y quién podrá enderezar algo que Dios hizo de tal manera? Nadie, solo Él. Antes de que todas las personas de las naciones caminaran sobre la tierra, antes de que las plantas fueran, la palabra fuera escrita, el Elyon, que más, el Altísimo o el Supremo, ¿cierto? Nuestro Dios, declara la primera cosa más santa en el universo. ¿Es clara la frase? Vamos a leerla. Antes de que todas las personas de las naciones caminaran sobre la tierra, antes de que la palabra fuera escrita, o sea, la Biblia fuera escrita, el Padre, el Elyon, el Altísimo o Supremo, declara la primera cosa más santa en el universo. ¿Sí? ¿A dónde nos apunta eso? Dice, no fue un objeto lo que Dios declaró como santo. Tampoco fue una persona lo que Dios declaró como santo. Mucho menos un animal. Pero tampoco fue la ciudad preciada, Jerusalén. No fue Jerusalén. Lo que Dios proclamó, lo que Elohim declara como santo es el séptimo día de su creación. Y lo conocemos como Shabbat. Shabbat. Así que hay que apuntar y tener mucha atención en lo que está escrito en la Biblia. Si Dios, en su gran poder y con su grande sabiduría, lo primero que resalta o destaca como santo es el día séptimo, su Shabbat, nosotros deberíamos atender a eso. Nosotros deberíamos poner cuidado sobre eso. Lo que pasa es que acostumbramos tener una vida tibia. ¿Sí? ¿En qué sentido tibia? En el sentido de que yo lo acepto, yo no lo acepto, ¿sí? Esto no es para mí, hoy lo puedo guardar, mañana no lo puedo guardar, yo sé que Dios me perdona por no guardarlo. Y nos damos ese tipo de explicaciones o ese tipo de justificaciones para seguir errando en este mandamiento o con este concepto. Sigamos. Dice el versículo 2, Génesis capítulo 2. Vamos a Génesis capítulo 2. Aquí hay tres versiones. Génesis capítulo 2 hay tres versiones. Está Reina Valera 60, que por excelencia es la que yo manejo. Me gusta, ya hemos repetido, nos gusta Reina Valera 60 porque es una traducción que no le quita fuerza a la palabra del Señor. Aquí tengo en rojo, está resaltada Reina Valera, pero con ayudas de Strong, para mirar la pertinencia de cada palabra en el hebreo, en el idioma original. Y la última es Kadosh, que es una revisión o una traducción que se ha tomado directamente desde el hebreo. Dice el versículo 2, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo.
Mire cómo traduce K2. ¿Qué dice K2, Libardo? En el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho, así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Entonces, da un poquito más de claridad en el sentido del español, ¿no? Entonces, él acabó con sus trabajos, los cuales había hecho. Y decíamos ya, ¿cierto? Que él acabó entonces en el día sexto o en el día séptimo. Acabó en el día. O sea, en el día sexto acabó. Dios acabó, hizo, pero y en el séptimo miró. creó el séptimo. El séptimo es creación suya. esto ya lo había preguntado hace 8 días. Hace 15 días de pronto. Entonces, estábamos mirando esto. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 31? Paula, ¿qué dice Génesis 1:31? 1:31 dice, y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Lea 1 y 2. Del 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, ¿acabó el día sexto o el día séptimo? En el 31 haces una declaración general de lo que hizo. Ajá. Pero en sí él termina es el día séptimo. Miremos. Ya viene el 31. Dijo 29, y del 1 29, y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, ¿cierto? Que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. De ahí para atrás hizo todo, no se le escapa nada. El capítulo 2, versículo 1 dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todos los ejércitos de ellos. Versículo 2 dice, y acabó Dios, Elohim, en el día séptimo la obra que hizo. Entonces, ¿fue en el sexto o en el séptimo? Porque es imposible que en distancia de un pasaje haya una contradicción en la Biblia. Y hace 15 o 8 días decíamos, ¿qué decíamos? Que el Señor, todo lo que vemos, inclusive los hombres, la tierra, los animales, fue formado en los 6 días. Pero como joya de la creación, creó el día séptimo, porque hasta ese momento no habían ni días, ni horas, ni nada. Porque si vemos, el primer día fue el primer día, el segundo día fue el segundo día, pero ese segundo y primer día los creó Dios, fue el que los encajó en esa situación, en ese tiempo. No se le olvide que el tiempo está dado es para nosotros, no para Elohim. Entonces, acabó el día séptimo, ¿por qué? Porque hasta el sexto hizo su creación material física, y en el día séptimo preparó el día para las cosas espirituales, ¿cierto? Que es el día séptimo. Y el nombrarlo como séptimo es creación. Por eso es que acabó el día séptimo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. ¿Claros hasta ahí? Entonces, ¿cuándo acabó el Señor? ¿El día sexto o el día séptimo? El día séptimo. Porque el séptimo creó la joya, ¿cierto?, de la creación. Y des en cuenta, que es lo que estamos viendo acá, que fue lo primero que santificó. Fue lo primero. Ok, fue lo último que hizo, pero lo que santificó. ¿Por qué? Porque está establecido por el Señor que ese día sea un día especial. No un día, el día primero, ni el día segundo, ni el tercero, ni el cuarto. El que es especial es el día séptimo. Séptimo. ¿Claros hasta ahí, hermana Elena? Hermana Estela. Sí, señor. Ok, muy bien.
Entonces continuemos. Génesis 2:2 y dice, acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, esa palabra séptimo, ¿cierto? Se encuentra en el hebreo, ya lo hemos mirado antes, pero pues para efectos de la lección corresponde al hebreo 7637, que se lee Shevi. La palabra en hebreo para 7 es Shevi, y este fue el día que Elohim designó como santo, ningún otro, en el cual él descansó después de los 6 días de su creación. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, decir que Dios descansó es verdad. ¿Por qué no? Porque no es un hombre para casarse. Porque no es hombre para casarse, sí. Entonces, ¿cómo podemos decir ahí? ¿Qué es lo que pasó ahí? Descansó de su obra. Cambio de actividad. ¿Y qué actividad se puso a hacer? El hombre. No, o sea, El hombre ya lo hizo, claro. O sea, como que lo apartó, ¿sí? Lo cogió ese día para él. Sí. Sí, para... Y se descansó. No. Entonces, Reposó de la obra. O sea, ¿cómo declaramos dejó de hacer eso? la obra que estaba Dejó de hacer la obra, o sea, cambió de actividad. ¿Y qué se puso a hacer? El otro día. No. El otro día ya fue creado, porque el otro día es el primer día de la próxima semana. Pero no quiere decir que porque dejó de sustentarse. A ver, Paula, ¿qué dice? Que se puso a mirar que el hombre no la amarrara. O sea, ahí se ocupa toda la condición de Dios. Leonardo, ¿qué dice? No. La verdad es muy complicado porque es que sería poner los zapatos de los niños. O sea, es decir, yo acabé mi tarea. Ahora sí se salió por la buena, ¿no? No, porque si yo acabé mi tarea, es como uno. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, una ama de casa, entre comillas, Sí. termina sus labores. Porque uno sabe que no las va a terminar porque de una u otra forma le salen cosas y acabé trapeando, Sí. pero esto, pero lo otro. Ok. Es un cambio de actividad, pero no deja de revisar lo que hizo anteriormente. Es decir, terminó la sopa, sí, efectivamente, pero tiene que ir a una vueltica a ver cómo le quedó, tiene que volver a calentarla porque llegó el esposo, etcétera, etcétera. Yo me imagino que el Eterno lo que hizo hizo los 6 días, el séptimo día lo creó para su adoración, Sí. ¿cierto? Y siguió revisando de ahí para allá las obras que empezaba a hacer el hombre y empezar no a crear, porque ya lo tuvo que haber creado. ¿Será que pero la sí darle palabra, seguimiento. será que la palabra sustentar funciona? Sí. Pues es que sustenta. Ah, bueno, entonces empezó a sustentar. Pero ojo con lo que podamos decir, porque decir que Dios cambió de actividad, No. es decir, puede seguir creando. Y mucha gente dice que Dios en la actualidad crea. ¿Sí? Y eso es un concepto teológico. Por ejemplo, el alma de los niños Obvio. O sea, es creada ¿en qué momento? Cuando nace. O sea, ¿sigue creando? No, porque eso ya está creado. Entonces, ¿dónde las guarda? El Señor dice que el Espíritu va quien lo Dios no. Ah, es correcto. Ojo, el concepto de creación, Dios creó todo, Todo. ¿listo? Todo. Esos son ya límites de la Una cosa teología. es crear y otra cosa es que nos dé. Exacto, sí, claro. Sí, porque es que uno dice, gracias por lo que nos has dado, gracias por lo que nos das, y gracias por lo que nos vas a dar, y gracias por lo que no nos das. Que él ya lo sabe Él ya lo desde sabe, y él antes, ya lo ahora y creó. el futuro. Listo, ok. Ese es el concepto. Entonces Dios de lo que paró fue de su creación. Pero el accionar de Dios continúa, pero no en acción, no en generar creación. No en generar creación, sino en bendición, ¿cierto? Sino en sustentar, sino en mirar cómo está la vida de Cristian y su corazón. ¿Ya? ¿Qué dice Blues? No porque no pueda crear, si Él es Dios, si Él sí quiere, Él puede crear lo que Él quiera, si quiere seguir creando, puede hacerlo. Sí. Sino es porque Él simplemente así lo decretó. Decretó que fuera en 6 días creación total para el hombre y la tierra, y 7 días el sábado. Fue su decreto y ante eso no hay nada Ok, que hacer.
Listo, muy bien. Todo lo que fue creado allá. Listo. Oído, en lo que tiene que ver con las cosas del mundo. ¿No se han puesto a pensar ustedes que en los 6 días anteriores Él hizo varias cosas? Hizo el agua, hizo la tierra, formó, acomodó, y terminó al sexto. Pero el séptimo día solo hizo una cosa, el Shabbat. Y eso demuestra la intención y la importancia del día. ¿Sí? Como cuando se dedicó a crear al hombre. ¿Cierto? Le puso, ahí el relato nos muestra que le puso toda su atención a sí mismo el Shabbat. ¿Sí? Porque dice ahí, Dios no es para el reposo, Dios no es para el día del reposo. Él no creó el Shabbat para él. ¿Sí? Ya no estoy cansado, voy a crear Shabbat. No, así no funciona. El Shabbat es creado para el hombre. Dice, el hombre es el que fue creado para guardar el reposo. Y si tenemos eso claro, cambia la manera en que vemos el día de reposo. ¿Sí? El hombre fue creado para guardar el Shabbat. Y eso es muy importante y cambia todo nuestro panorama. ¿Listos? Dice aquí, ¿qué dice ahí? Aventajada esposa Luz. A ver. Él no nos va a forzar a participar en su día, pero tampoco esperamos participar de las bendiciones del Shabbat eterno. Tampoco esperemos participar de las bendiciones del Shabbat eterno. Ok, listo. Entonces dice, Él no nos va a forzar a participar de su día, ¿cierto? Dios no tiene pues una pistola así apuntando para que guardemos sus días. De hecho, nosotros podríamos decidir guardarlo o no guardarlo. De hecho, lo hacemos. De hecho, es la decisión que tomamos. Decimos, no, hoy no voy a empezar a las 6, hoy no empezamos mañana, ¿cierto? O sencillamente, no, este Shabbat no voy a reunirme, este Shabbat no voy a estudiar, este Shabbat no, el otro. Entonces, Él no nos va a forzar a participar, por lo menos en esta época. Porque recordemos que cuando estaban en el desierto, allá sí. Pero porque estaba recién formándose el pueblo y la condición de pueblo como tal. Porque venían de un contexto que netamente pagano, donde no respetaban a Dios. Es como cuando usted tiene un hijo, ¿no? Correcto. Tiene el hijo y usted le empieza a enseñar y usted le explica, y si el hijo no aprende, usted lo castiga. Sí. Es igual. Es correcto. Ahora, pero algo sí debemos tener claro. Si nosotros no albergamos ni tomamos su día, pues no esperemos participar en el Shabbat eterno de Dios, ¿cierto? Porque, gracias. Porque eso debe ser una relación perfecta. Y por eso, y eso nos enseña también el matrimonio. Debemos dar y recibir, no solo recibir. Y es muy difícil en la relación del matrimonio, porque estamos acostumbrados a recibir, pero pocos damos, ¿cierto? Ahora, nunca pierdan la noción de que cuál es la relación de Shabbat con el Eterno. Es la cala. Ya vamos a mirar allá, correcto, la Calá es su esposa, ¿cierto? Está dispuesta para eso, Calá, ¿listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? ¿Cómo vamos los de internet? Sí, señor. Muy bien, entonces sigamos. Mi hermana Elena, ¿no la escuchó bien? Ok, ¿qué dice ahí? Sí, todo está bien, lo que pasa es que yo no sé quitar el micrófono, pero todo está bien, pastor, gracias. Ah, bueno, ok, no se preocupe. ¿Qué dice ahí, Leonardo? Ok, Luzadela me recuerda que si tienen alguna pregunta, por favor la pueden hacer, ¿cierto? Tanto mi hermana Estela como mi hermana Elena. ¿Qué dice ahí, Leo? Sabemos por la misma historia que el tiempo se cuenta en un periodo de 7 días que forman una semana. Ahora, el mundo no para de girar el séptimo día. Las estaciones siguen, sale el sol y se oculta.
en un lado del mundo, llueve en otro. ¿Correcto? ¿Qué nos está apuntando esa frase? Que entra el Shabbat y el mundo sigue. El mundo sigue lloviendo, ¿cierto? En un lado sale el sol, al otro lado no sale el sol, los pajaritos siguen comiendo, se siguen comiendo a los pajaritos. Sigue funcionando todo, ¿cierto? Ahora mire lo que dice acá. ¿Por qué es que los animales pueden continuar con sus actividades durante el Shabbat y nosotros no? Porque ellos siguen buscando su comida, porque ellos siguen de cierta manera trabajando o en la labor diaria. De hecho, la lluvia sigue cayendo, ¿sí? Y la razón es esta: el Shabbat es para el hombre. Pero aún así, si uno tiene un animal a su cuidado, Sí. el animal también debe guardar. Por ejemplo, si usted tiene bestias en el campo que está para arar y todo, debe de hacer que su bestia descanse. Sí, claro, es correcto, ¿no? Porque Es como el ayuno, ¿cierto? Sí. eso es porque dice que está bajo su casa, ¿no? Sí, pero en el campo. ¿Cómo funcionan los animales del campo o de la selva? Ah, bueno, es que no tiene... ¿Será que la lluvia de la selva cesa en Shabbat? Porque es que el día es para quién? Está considerado y formado para el hombre. De hecho, en el Génesis el relato dice es: tú lo guardarás, tú reposarás, ¿cierto? Y en Éxodo lo retoma: 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Pero está dirigido específicamente al hombre, que desde luego, como dice Luzadela, eso trae un beneficio para la bestia, claro, porque es que con la bestia se trabajaba y todavía se trabaja en el campo, ¿sí? Entonces, al yo descansar, inmediatamente los animales también tienen que hacerlo, los que están dedicados o bajo mi cuidado. El Shabbat es para el hombre, ¿sí? Yo no sé si tenemos claro y consciente, y somos conscientes de esto. Porque el hombre fue hecho a imagen de Elohim, en cambio los animales no, ¿sí? Y como el Señor dice, reposó de su obra, pues nosotros también debemos reposar de la obra, porque somos a imagen y semejanza del Señor. Es la condición de igualdad, ¿cierto? Pues no de igualdad a ser a Dios, sino de tener esa misericordia de que Dios se haya detenido a considerar al hombre en su creación, ¿sí? Dice: sabemos que la lluvia sigue durante el Señor. Cristian levantó la mano. Marcos 2:27. Léalo por favor mientras yo tomo agua. Mami, Isaac, regáleme en dónde colocar aquí. Dice, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Vuélvalo a leer. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces ahora entendemos la condición, ¿cierto? Que está diciendo ahí, que se está diciendo ahí. Realmente el Shabbat fue hecho para el hombre, no al revés, para que se tomara ese tiempo. Y eso es un acto de misericordia. Que Dios haya creado el Shabbat es un acto de misericordia. ¿En qué se genera como acto de misericordia? ¿En qué, Libardo? Sí, ¿cómo es que que Dios cree el Shabbat se vuelve un acto de misericordia para el hombre? Para que el hombre, mejor dicho, se llene de la palabra. Es correcto. Sí. Y Como somos tan ocupados, entonces tenemos 6 días para ocuparnos en nosotros mismos, pero un solo día para ocuparnos delante del Señor. Y eso es un acto de misericordia, porque cuando nos ocupamos delante de Dios o en las cosas de Dios, pues hallamos vida eterna. ¿Sí o no? Porque encontramos grandes verdades y alimentamos el espíritu,
no solo lo material. Entonces es un acto de misericordia y profundamente de amor, la creación del Shabbat. Dice, ¿ya leíste? Sí, sabemos que la lluvia sigue durante el séptimo día, de esta manera las nubes y la tierra continúan con su trabajo. Por eso debemos traer sombrillas en el día de reposo. Eso lo coloca el rabino, ¿cierto? Hemos tenido una luna nueva durante el Shabbat, claro. De esta manera las nubes rodean el sol durante el reposo también. Nuevos peces pasan durante este día. ¿A qué está apuntando ahí? Pues que el mundo sigue, ¿cierto? Tanto así que hasta cuando llueve toca venir con sombrilla. No es un trabajo, es una necesidad. Ok, listo. Continúa diciendo la clase, ¿cierto? Cada hospital sigue recibiendo bebés. ¿En Shabbat no se puede tener bebés? Sí se puede. Pero ¿cómo así si es trabajo de parto? No, porque eso ya tiene que ver Con la creación del hombre. no, como con algo de urgencias, digamos, también prender fuego se puede, pero cuando ya es algo, una urgencia terrible de vida o muerte, algo. No, prender fuego no se puede. Si es algo de vida o muerte, Que le salva la vida a alguien. O sea, ¿lo va a quemar para algo? No, pero... No, No, ahí sí no. no. Ese Pero, sí no pega. ese así no. Pero póngale cuidado. Que cuando es algo así, sí. Ah, no, yo he escuchado también muchas cosas. No, pero cuando es algo de vida o muerte, sí. Porque ¿Cuándo no se guarda Shabbat? Cuando tiene condición de atalaya, y es diferente a prender fuego. No, porque ¿Ya? no se puede poner una sábana caliente. Entonces, ojo, por ejemplo, si la condición de atalaya es salvar vidas, ahí se puede trabajar en Shabbat. Lo veremos más adelante. ¿Qué pasa con los bebés? Lo que pasa es que uno no puede decir, ay, no nazca hoy, nazca mañana. ¿Cómo maneja uno eso? La circuncisión, Dios la permite que la hagan en Shabbat. Yeshua dijo. Claro que sí. O sea, Porque Yeshua dijo, si permite la pero circuncisión. espera ahí, aclaramos eso. No es que, por ejemplo, digamos ahora aquí los hombres que ya están adultos dicen, no, pues voy a hacerme la circuncisión. Dice a los 8 días. No, digamos una A los mamá 8 que días. tiene bebé y nace por decir un viernes, el octavo día sería el sábado, cuando tiene el bebé. A los 8 días le tiene que hacer el bebé la circuncisión. Ok. A los 8. A los 8 días Y si le de haber cae el nacido. octavo día un sábado, se le permite hacer el sábado. Pero al bebé recién Porque el mandamiento dice a los 8 días, ¿cierto? Y además es una función de trabajo para Dios, porque Él lo demandó. ¿Sí? No se le olvide que cuando Yeshua dijo, mi padre a esta hora trabaja, y yo también trabajo, Él no estaba en la carpintería. ¿Él qué estaba haciendo? El trabajo de la palabra. Los sacerdotes no hacían sacrificios en Shabbat. Claro que sí. Los sacerdotes no ministraban en Shabbat. Claro que sí. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Ministrar. Nosotros en Shabbat no ministramos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Enseñar. Pero esa es la función que Yeshua decía del trabajo que se puede realizar. Entonces, en la cuestión de bebés, no, cuando llega. Yo no puedo decirle, bebé, no nazca hoy, nazca mañana. Eso no se controla. A no ser que sea cesárea programada. Ok. Dice, ¿la gente muere en el día de reposo? Claro, sigue muriendo. ¿Cómo decirle, no se muera hoy, espere mañana? ¿Sí podemos hacer eso? Hay cosas que se salen de control. Sin embargo, el Eterno nos invita a participar en su día de reposo, ¿cierto? A Él nos invita a participar. Y fíjese que es una invitación de la mejor manera. Todo lo que el Señor propone al hombre es para beneficio del hombre. El que se torna cabezón es uno, que no quiere aceptar las cosas de Dios. ¿Listos? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos trabajar? Si sigue pasando todo eso, ¿por qué nosotros no podemos trabajar? ¿Sí?
por lo mismo y lo tanto, ¿cierto? Muy bien. Dice, estamos considerando el trabajo de ella, ¿cierto? El trabajo de Elión, que es la primera sección que estamos mirando dentro de estas divisiones que son planteadas en la clase, ¿sí? Dice, ¿es posible que Yahová haya trabajado en el día que él mismo proclamó como un día para descansar? ¿Qué dicen? Sí, porque es que él sustenta su creación, y entonces que el sábado no la sustenta. ¿Qué piensan? Sí, claro, es verdad. ¿Cómo? Pero es que lo proclamó por fuera, o sea, con lo que habíamos tenido un ejemplo de los animales, lo proclamó por fuera del hombre, no para... Mi padre a esta hora trabaja, ¿no? Dice. Entonces, que eso está muy claro. ¿Qué dice Eclesiastés 8:17, perdón? Eclesiastés 8:17. Y he visto todas las obras del hombre, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscando, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzar. Ojo que esto demuestra la limitación del hombre, ¿no? La limitación del hombre. Dice que, y he visto todas las obras de Elohim, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Hay algunos aspectos que se salen de nuestro alcance, y esos aspectos que no podemos conseguir son los que directamente están relacionados con la obra de Dios. Hagamos llover, hagamos temblar. De pronto la ciencia en muy poco tiempo desarrollará temblores, ¿cierto? La geografía, ¿cierto? Hagamos cosas como creemos un planeta. ¿Bombardearon? ¿Las nubes? Sí. Ese es el proyecto. Entonces fíjense que hay cosas que se salen de la dimensión y del poder del hombre. Hay limitaciones que el hombre no puede alcanzar. Apague el sol. Más en esta época que Bogotá está con un calor de 24, 23, 25 grados. ¿Cuándo se había visto en la vida? Nunca. Aquí los abuelos usaban chaleco y ruana por el frío. ¿Sí se acuerdan? Era la gente de la costa le decía, vamos para la nevera. ¿Sí? Bueno, yo pregunto que si se puede calentar y comprar eso cuando el bebé es recién nacido. Cuando es recién, no, lo que se debe hacer es desde el día anterior dejar todo listo. Debe dejar uno provisión para el niño, ¿sí? Porque ahí los descuidados serían los padres. Pero si en un ahora, pues extremo. O sea, digamos, está bien todo, pero por ejemplo, o se enferma el niño y sí, pasa frío para calentar. Si se enferma de urgencias, toca llevarlo al médico. No, pero también. Pero venga, Laurita, si se enferma el niño y le calientan agua, ¿como para qué? No sé, tía, puede ser para. O sea, Si usted tiene un bebé, usted compra un termo y deja agua caliente para el teteo. Algo tan simple como una mujer que tiene cólicos y no se pues aguanta. los aguantes, que si se aguanta uno el cólico de Porque eso no es de muerte. Claro, eso no es de muerte. La condición es de muerte. Sí, claro. Si la vida de la persona está en riesgo, se hace. Porque desde luego empezamos Pues a dar... muerto, sí, porque puede estar muerto el primo. No, pues si está muerto, Ojo. No, pero mire que lo que dice Laura,
No, porque no, pero yo no sé dónde, pero se ¿Dieron cólicos o qué? No, una vez escuché que en caso de que se necesitara prender el fuego, porque hay que prenderlo porque es de vida o muerte, se debe hacer. Sí. No nos No vayamos. digo necesariamente por algo de vida o Digamos, si se muerte. vienen las O sea, abejas, tampoco es ellas decir, ¿y también para la qué se comen. necesita? No, porque puede ser que algo que sea vida o muerte se tiene que Si se vienen las abejas. Usted está en el campo y se vienen las abejas encima suyo y usted las come. Sí, o sea, no es decir, no, Entonces, nunca puedes es decir, más, porque lo me puedes muero, explicar. me muero para que, para chaval. esa bondad y de Pero vainas no eran abejas. pero igual que ahí le unimos a las abejas y nos rendimos fuego. Eran abejas, sí. Pues yo no sé. Eran hormigas. Yo creo que se necesita ser muy de malas para que un chaval. ¿Sí o no? Ya, pero si pasara. Yo pienso que pues nosotros aquí muchas veces Nos acostumbran en el campo. tenemos la perspectiva, porque nosotros aquí no sufrimos de ciertas Cosas. cosas. O sea, me refiero a que tenemos todo como al alcance, pero nosotros nunca nos ponemos a pensar en las personas que están limitadas a ciertas cosas, lo que dice Laura. Por ejemplo, que tal uno por allá no sé en dónde y ocurra una cosa extraordinaria. Obviamente no es que, ay, no va a pasar, ¿no? Algo extraordinario. Entonces uno dice, ay, no, es que hoy no puedo prender fuego y entonces me va a limitar a que no tengo que prender fuego. Y cualquier cosa que suceda porque necesité el fuego, entonces no lo prendí. Depende. Precisamente es que esa Depende. es la cuestión. Es que uno no puede, no. Es que uno, o sea, yo pienso que el mandamiento está listo, está hecho no prender fuego y lo entiendo. Sí. Pero yo no puedo ser tan radical y si hay algo, como dice Laura, algo excepcional, no sabemos. Ok, Entonces, el ejemplo es este. Al que mataron en el Antiguo Testamento, ¿qué estaba haciendo? Entonces, ella me enseña, pero es que finalmente, Rubén, o sea, Pero es que es algo ya de salud, o sea, no es algo de que voy a ir a trabajar. Sí, o Que voy a digamos, estar- peguémoslo así, estamos en el campo y no hay un termo y el papito necesita algo. sí. Entonces no le calentamos agua ahí porque no se puede prender O fuego. sea, El papito necesita, depende. Es que Es por que eso esa es- es la Ojo, gracia. venga, no le demos, mire, la situación es esta, sí, lo limito porque en la Biblia está. Y no podemos pretender ser dioses ni armar normas ni leyes. Caemos en la misma condición, No, pero ¿cierto? por Que eso hemos sí, estado sí. hablando, ¿ya? Así que si la Biblia dice que no, es no. Ahora, si yo me voy a morir o veo que alguien tiene esa situación de que realmente está muy enfermo, claro. Claro. Porque cumple la función de atalaya. Y la función de atalaya es ¿qué? Cuidar. Velar y cuidar y establecer por la Sí, vida. no, Pero ojo, que no todo se vuelve función de atalaya. Luego, si yo tengo un cólico, yo creo que no me voy a morir por eso. No me voy a morir con Es un que- cólico, es que es que- ese es el sentido. ¿Sí me entiendes? El sentido es lo que siempre hemos hablado. Si es algo de vida o muerte, no sé qué, de momento no se me ocurre. Eso es claro, Pero si y es lo que algo estoy de vida o diciendo. muerte, pues, Es que entramos en una polémica que no tiene nada que ver. prima la O sea, vida exacto. Por al ejemplo, mandamiento. Cristian Nada dijo que hacer. que el papito y que es porque está muy enfermo y hay que darle algo caliente, porque si no le damos algo caliente puede fallecer, entonces lo hacemos. Claro. Pero ya en el sentido de que de pronto pase algo y no, que Es lo que que yo eso le es decía, lo que estoy yo- muerto. eso pero es lo el que frío yo me veo toca tomar que un Laura tinto, lo quiere caliento. No. explicar, que prima la vida Prima la sobre el vida. mandamiento. Entonces, nada, o sea, prima la vida. No, eso no lo dice solo Laura. Pero es que era lo que la Eso lo mencionamos y es lo que vengo diciendo desde hace rato. Ahora, oído. Ahora no se ha hecho entender. No, claro. Pero lo que trataba de decir es que por cualquier enfermedad puedo yo quebrantar el mandamiento. No. Ok, si es así, claro, listo, y continuemos. ¿Mm? Pero es evidente, yo no soy Dios para acomodar los mandamientos de Él como yo quiera. ¿Sí me hago entender? Porque entonces volvemos a hacer el mismo ejemplo que decíamos. No, yo considero que el de los mandamientos del Señor, estos son los que vamos a seguir. No, es que no se trata de lo que yo considere, se trata de lo que Dios estipula y dice, y ahí no hay nada que hacer. ¿Listos? Dice, hay cosas que el hombre no podrá entender, desde luego. ¿Listo? Lo que sí es cierto es que si Yeshua dice, yo quiero el séptimo día,
póngale bien atención a esto. ¿Cuál sería la respuesta a eso? Si Yeshua, si el Señor, si nuestro Adón dice, yo quiero el séptimo día, ¿cuál sería la respuesta a eso? La respuesta es, toma el séptimo día y lo voy a cumplir y lo voy a guardar. ¿Listo? Es lo mínimo. La única respuesta debe ser sí, Señor. Si Yeshua nos dice, cierto, yo quiero el séptimo día, yo digo sí, Señor. Eso, si tuviéramos una mente clara en cuanto a las cosas del Señor. Entonces, no puede existir otra respuesta. No es acomodándome a las circunstancias. Continuemos. Génesis 2:2. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Listos? Veremos por qué Elohim no descansa. Dice la obra. La palabra obra es melajá, ¿cierto? Melajá. Dice de lo mismo que el hebreo 4397, propiamente delegación. Fíjese que tiene que también que ver con ministerio. Una obra es un ministerio. Y es comprensible cuando nosotros ejercemos ministerio. Entonces, el ministerio de Dios, ¿cuál es? Pues todo su sustento, su creación y todo lo que a lo que nosotros concierne, ¿cierto? Y lo de mismo. Generalmente empleo, que es la definición que más se acerca, ¿cierto? Pero nunca servil. O trabajo, o sea, lo que tiene que ver con trabajo, también propiedad, activo, arte, artesano, asunto, bien, cosa, hacienda, labor, material, negocio, obra, oficio, servicio, tarea, trabajar, trabajo, usar, uso. Todo lo que tenga connotación de realizar una acción por fuera o para mí o para otro. Para mí o para otro. ¿Sí? Eso es lo que encierra trabajo. Encierra absolutamente todas las áreas de trabajo. Se dice activo, arte, artesano, Sí. asunto, bien, cosa, hacienda, labor, material. Negocio. Me gusta, sí, negocio, oficio, servicio, tarea, trabajar, trabajo, usar, uso. Uno ve, por ejemplo, un niño. El niño no debe estar haciendo tareas del colegio, un chaval, porque es un trabajo. El niño debe cesar su hora de las tareas del chaval. Por ejemplo, un universitario debe cesar sus tareas también. Así no vaya a la universidad, pues debe cesar la tarea de su universidad porque está en trabajo, sus deberes. A veces hay personas que dicen, no, pues algo artístico, no, qué sé yo, voy a pintar, ¿cierto? Sí. Eso no es un trabajo. Ahí está diciendo. Sí, Pero es una obra por fuera. Artesano. Porque ¿cuál es el concepto? Todo lo que se ha hecho para mí o por mi voluntad, ¿cierto? ¿Ya? Desde luego si voy a servir la comida, pues no, porque eso es el sustento y eso está claro, ¿cierto? Entonces, muy bien, eso es lo que implica la labor. Dice, en el día séptimo el Señor reposó de esa ocupación de creación, ¿sí o no? Que es lo que estábamos mencionando hace un ratico. Ahora, miremos esto. Tenemos que volvernos un poquito. Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero fíjese que esa palabra acabados, cuando encierra totalmente lo que terminó, lo que hizo, ¿sí? Génesis 2:1, es una palabra muy interesante que se traduce del hebreo kalá, ¿cierto? Ahora, la raíz primaria es acabar, sea intransitivamente, cesar, estar terminado, perecer. Dice completar, preparar, consumar, acabar, cesar, completo, concluir, consumar, consumir, cumplir, decaer, desear, desfallecer, deshacer, desmayar, destruir, desvanecer, determinar, disipar, echar, efectuar, emplear.
escasear, exterminar, faltar, fenecer, fin, gastar, hablar, llenar, marchitar, perecer, quebrar, raer, resolver, saciar, sacar y terminar. Perdón, secar y terminar. Fíjese que todo lo que implica acabar o terminar algo, ahí no hay una palabra que se escape de eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que implica. Esa calá implica acabar o cesar. Todo está consumido, todo está terminado. Eso nos hace pensar en la obra de Yeshua, ¿cierto? ¿Qué dijo? Tetelestai. Todo está consumado, ¿cierto? Consumado es. Entonces lo que está diciendo es calá, lo que está diciendo. Pero lo importante de calá es que significa completo, pero también significa desposada o la novia. No se le olvide que el concepto de novia en el hebreo es la mujer que está comprometida para ser casada, como la Kehilá o el pueblo de Israel, que está esperando que la segunda venida del Señor para entrar a las bodas, ¿sí? Somos la desposada, ¿sí? Y ahí será todo acabado, será todo consumado, ¿cierto? Cantares 4:8 dice: ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Y esa palabra esposa mía es calá, ¿cierto? Cuando habla de esposa es novia, como perfecta. De aquí no era novia, no era desposada. Si ve hasta donde nos lleva el hebreo, dice: ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de la Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde la guarida de los leones, desde los montes de los leopardos. No se le olvide que Cantares es un libro por excelencia romántico, ¿sí? De Dios, una declaración de Dios a su esposa, ¿cierto? Entonces mire la importancia de calá. Ahora, en el palehebreo, ¿cierto? Palehebreo. Esa palabra está conformada por la lamet, que es una letra. Y lamet es el báculo del pastor, ¿sí? Y está conformada por la letra kaf, que significa una mano o la palma de la mano abierta. Ahí están las figuritas que nos llevan al lenguaje palehebreo, ¿cierto? Ahí está la lamet y ahí está la kaf. ¿Qué se les parece? Pues un báculo, ¿cierto? Y la otra se parece a una mano, una palma de la mano, ¿sí o no? ¿Sí lo alcanzan a distinguir? Más o menos. Ahora, si yo tomo eso, representa sometimiento de la voluntad de alguien, ¿sí? Es decir, la palabra kalak implica estar sometido a alguien, implica estar bajo la voluntad de alguien. ¿De quién? Del esposo. ¿Y el esposo quién es? El Eterno. Y una vez fue acabado todo, se formula Shabbat, ¿cierto? Para entrar en esa relación o disponer esa relación perfecta entre su esposo y su amada. Señora. ¿Cómo exponer el sitio, digamos, la cita? Correcto, el momento, la cita, ¿cierto? ¿Cómo se le conoce al Shabbat en el contexto judío? Esto ya lo hemos mirado. Leonardo, ¿cómo se le conoce al Shabbat en el contexto judío? Como un día santo. Como un día santo, sí. Una fiesta. Al Shabbat en el judaísmo se le conoce como Kalá, la esposa, ¿sí? Porque ellos sí tienen conciencia y tienen claro de que Shabbat es Shabbat, a diferencia de nosotros que podemos tener excusas simples por cualquier situación. Ellos no, para ellos tienen claro el significado especial de lo que es el día creado por el Señor. Señora.
No tiene sentido. Acordémonos de la canción que mencionábamos. A ver, Luz, ¿cómo se canta? Lejado dilka clara, ne shabani kabala. No entiendo cómo no tenemos esta canción. ¿Ya? Ahora, mire la traducción. ¿Qué dice la traducción, Leonardo? Ven, amado mío, al encuentro de la familia, a recibir la presencia del Shabbat. Amén. ¿Se dan cuenta cómo relaciona la novia Calá con el Shabbat? ¿Sí? Entonces, mire la importancia del concepto. Continuemos. ¿Qué? Muy bien, Vanessa, muy bien. Que es una con que la esposa va y es una con el Señor. ¿Qué dice eso, Laura? Vamos a entender que Adonai no tomó su labor ligeramente. Este día no se debe tomar a la ligera. Por eso cuando el Señor dice que tomes el día para no trabajar, Él realmente quiere que lo tomes. ¿Claro? Claro. Nos falta construir mucho pensamiento en el Señor. En este día, el Señor levanta su ministerio, su obra, ¿cierto? Por eso no es correcto acudir a otro lugar donde celebran otro día. No se recomienda, porque estaría incumpliendo el mandamiento del Señor. Si Dios dispuso y separó ese día especial para que nosotros vayamos al encuentro de Él, pues ir otro día es llegar tarde a la cita o no llegar. ¿Sí o no? Entonces es ese día y no otro día. Entonces, ¿qué hacemos a la respuesta que nos dan afuera? No, es que todos los días son santos. ¿Es verdad? ¿Cómo podemos decir que todos los días no son santos? Porque no fueron buenos, pero no apartados. Génesis. ¿Sí o no? Cristian dice Génesis, ya. Lo que dice Luzadela es correcto. Todos los días y toda su obra fue buena, pero el único día que santificó y bendijo fue el Shabbat. ¿Sí? Todos fueron buenos, pero el único santo y bendecido fue el Shabbat. Entonces hay que acudir a la presencia del Señor en su día, no en el día que nosotros queramos. Y hay que hacer todo lo posible para eso. Alguien podría decir, Pablo nos dice que podemos reunirnos el primer día de la semana. ¿Sí les han dicho eso? Claro. Que lo sacan de Hechos, ¿no? Sí, porque los apóstoles compartían el pan y se reunían el primer día de la semana. ¿Cuál es la explicación? Lo hacemos nosotros, compartimos el pan. Nosotros también, muy bien, nosotros también compartimos el pan el primer día de la semana. ¿Sí o no? Porque apenas se acaba Shabbat, cerramos en oración y compartimos el pan con los hermanos. Nos reunimos. ¿Sí? No hay tal sentido. Se ha malinterpretado la escritura de Pablo. Se ha malinterpretado esa escritura. Pues claro, porque como la gente no conoce y no entiende que el Señor instituyó los días tarde y mañana, pues todo el mundo tiene el concepto de que empieza el día es a la medianoche, y si uno dice es a la medianoche, es la madrugada, y al otro día es aún más. ¿Cuál es el orden? ¿Tarde y mañana? Pues claro, tarde y mañana. Entonces, obviamente, la tarde, ya cuando el octavo ya uno sabe que es el primer día de la semana. Entonces, no se malinterpretó, simplemente la gente, como no lee la escritura, pues no sabe y no entiende. Es correcto. Muy bien. Continuemos. Génesis capítulo 2, versículo 2. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El versículo 3 dice, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Además, miren, en el verso 3 es la primera vez que aparece la palabra santificar o santificó en la escritura. ¿Y qué es lo que santifica? Lo que santifica es el reposo. ¿Sí? Entonces, la palabra santificar, ¿qué implica? Separar, apartar, ¿cierto? Destinar para algo. Nuestro Elohim tomó su tiempo y la energía para preparar algo,
Él completó algo el primer día de reposo. Este Shabbat tiene mucho que ver con la salvación. Desde luego el Shabbat apunta a la salvación que se evidencia en Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Nuestro Salvador. Dice, desde la primera vez que se menciona en Génesis hasta el Apocalipsis se puede ver que este reposo tiene que ver con la salvación. Apunta el rabino en ese sentido. El descanso que él preparó no fue la ausencia de actividad. ¿Claro? No es que dormimos o nos levantamos tarde o te quedas en la casa, ¿cierto? Se queda en la casa que canaleando, lavando la ropa, no nos bañamos, porque ese es el descanso. No, ese no es el descanso. No tiene que ver en lo absoluto con la ausencia de actividad, porque en Shabbat seguimos haciendo actividades. Solo que las actividades son enfocadas ¿a qué? A la palabra del Señor. A la palabra del Señor. ¿Yeshua sanó enfermos? Claro. ¿Yeshua caminó en día de Shabbat? Claro que sí. ¿Yeshua fue al templo en el día de Shabbat? Claro, enseñaba en el templo para sustentar. Fue a la sinagoga también. Entonces, eso, hay un principio lógico y es todo lo que Yeshua hace, yo lo hago. ¿Cierto? Porque Él es nuestro maestro de maestros, nuestro Salvador, y a Él debemos imitar. Entonces, si Él iba a la sinagoga, ¿por qué yo no voy a ir a los grupos de reunión, a la iglesia, a la congregación? Más aún sabiendo que Shabbat es una convocación santa y nadie es convocado solo. ¿Sí? Cuando se toca shofar, se toca para que escuche toda una quejilá, para que escuche toda una congregación, no para que yo me vea en el espejo como toco y saber algo. Implica una convocación, y Shabbat empieza con el sonido del shofar. ¿Sí? Entonces, pero sí tiene propósito para el Señor, o sea, sí el Shabbat tiene propósito para el Señor. Es un propósito específico para Yahweh, nuestro Señor. Continuemos. Génesis 12:2. ¿Qué dice Génesis 12:2, Isaac? 2 y 3. Dice que ahí ya está el Señor mostrando: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Esta es la conformación de la promesa de Israel. Ahora, ¿en dónde se vuelven benditas todas las familias de la tierra? En la obra de salvación de Yeshua. Ahí son benditas también todas las. Una cosa lleva a la otra, obvio. El Señor Yeshua en su obra redentora nos salva, pero una vez nosotros somos llamados y entendemos, pues el paso siguiente es la obediencia, y es cuando entramos a participar de la familia prácticamente eterna. Dice: y te haré una nación grande. Y nosotros aquí empezamos 4, 5, 6, 7, y ya nos toca ampliar y comprar sillas. Entonces, una nación grande. Génesis 49:8. ¿Qué dice Cristian? Génesis 49:8. Al 10. Judá te alabarán tus hermanos. Judá.
Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. ¿A quién le habla? ¿De quién habla? ¿Sí ve la proclamación de salvación? Dice el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá. Haciendo relación al reinado tanto de David como al reinado que dirigirá Yeshua HaMashiach. ¿Y ese reinado tiene fin? No tiene fin, ¿sí? Y ahí es cuando se considera o se estipula que habrá salvación, ¿no? Cuando estemos delante del Señor, cuando Él ya sepa, o más bien nosotros estemos ahí delante de Él. Isaías 49:8, Luzadela, ¿qué dice? Del 8 al 12. Isaías 46 del 8 al 12. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim, y no hay otro Elohim, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que diga. Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré de mí. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis dentro de la justicia. Eso, oídme duros de corazón. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema del hombre en la observancia de los mandamientos. Somos duros de corazón. Siempre colocamos talanqueras, ¿cierto? Situaciones que desvían la atención de lo que realmente es importante para el hombre. Si uno fuera genuino en su pensamiento, diría, ¿hay algo más importante que obedecer a Dios? Nada, ¿sí? Por eso es que los grandes hombres de la Biblia fueron bendecidos, porque decidieron con su corazón seguir al Señor. Y las promesas y las bendiciones de Dios vienen para ellos. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 26. ¿Qué dice Éxodo capítulo 26, suegrita? ¿Éxodo qué? 26. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que nos está diciendo ese versículo? Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Sabe qué implica eso? Gracias. El Señor da de su gracia, pero no da de su gracia a todo el mundo. Eso es para aclarar el concepto en el cual nos movemos hoy de gracia. Si el Señor dice, si si yo peco, pero el Señor es misericordioso por su gracia. Este versículo nos centra y nos aclara profundamente con quién es que Dios tiene misericordia, con quién es que Dios revela su gracia. Y Él revela su gracia, hace misericordia, sí, a millares, pero a los que aman. Y amar tiene, como diríamos aquí en Colombia, pelos, ¿no? Amar es difícil. Así que aman, pero además de que aman, guardan mis mandamientos.
Entonces ahí todas las reflexiones que hemos estado planteando deben ser consideradas. Porque si yo amo al Señor, procuro y pretendo guardar sus mandamientos. Señora. Lo que pasa es que la palabra gracia, obviamente en el hebreo tiene muchísimos significados. Entonces cuando nos dieron las traducciones a nosotros, parte de esos significados lo que hicieron fue como simplificar todo. Entonces pusieron misericordia. Es como tender el favor de Dios, pero realmente lo que es la palabra gracia. Sí. O sea, tendré su favor, tendré su voluntad, o sea, me mirará con favor, digámoslo así. En ese orden es que bendeciré a los que te bendigan. Pero uno no puede creerse pueblo de Dios sin guardar sus mandamientos. Entonces Dios no va a bendecir al que no le hace caso. Es así de sencillo. Y ahí dice, versículo 10 de Isaías 46, que anuncio lo por venir desde el principio. Y fíjese que el Señor está diciendo desde el principio. Y eso nos muestra la intención que el Señor siempre tuvo desde antes, ahora y siempre, no cambia. Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá. ¿Cuál es el consejo del Señor? Su palabra. ¿Hay un mayor consejo que la palabra de Dios? En lo absoluto. Así que ¿qué debemos hacer nosotros? Inclinar el oído al consejo del Señor y recibir ese aliento que es la Torá, ese aliento de vida que es la Torá. ¿Sí? Ese consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Fíjense que el Señor es enfático. ¿Quién le dice al Señor no hagas? Pero nosotros estamos diciendo no queremos. Díganos otro mandamiento que ese sí lo hacemos. De entrada le ponemos ya trabas a nuestro Dios. Cuando Hernando, por ejemplo. Hernando, sí. Sí, que ese fue la polémica del Shabbat. Ah, sí. No, yo decía, no, es que Dios no condena a nadie por no guardar Shabbat. Me faltan ciertos versículos para tener claridad sobre la importancia de su Shabbat. O sea, esa calá, ¿sí? Es importante. Juan 1:1 hasta el 5. A ver, ¿quién no ha leído? Hermana Estela, por favor. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Hermana Belina ya leyó, ¿cierto? Falta la hermana Beatriz, se desconectó. Juan 1. Del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. No hay versículo más claro para decir o plantear la idea de salvación que Dios otorga al mundo que este verso. Porque desde el principio está concebido el Verbo. Es el Verbo, ¿sí? Y hasta donde tenemos conocimiento, el Verbo es Yeshua. Y Yeshua es salvación para nosotros, ¿sí? Y sobre toda la creación ha estado sustentada en este efecto. Por eso decimos que desde el principio hasta Apocalipsis se ve la salvación implícita. Dice, en el principio era el Verbo. ¿Y cómo se presenta Yeshua en Apocalipsis? He aquí yo soy, ¿qué? El Aleph y el Tab. ¿Y el Aleph qué implica? La primera letra de todo, ¿cierto? La conformación inicial de todo.
Pero además, para dejarlo en claro, también dice: yo soy el principio y el fin. Por fuera de Yeshua, ¿qué hay? Nada, ¿cierto? Es el principio, el propósito también de las cosas. Por eso es que Yeshua es el Señor de Shabbat. Yeshua es el Señor de Shabbat. En la condición de que debemos estar al encuentro con Él, no en la condición de que como Él es el Señor, entonces ya no lo vamos a guardar, que es lo que generalmente nos dicen afuera. Esa es la condición, esa es la situación, y esa es la única interpretación que podríamos tener. Porque Yeshua hace la voluntad de Dios, de su Padre, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo Él va a ir en contra de su mismo Padre? De Él mismo. Hechos 4:26. ¿Qué dice mi hermana Elena allá en el internet? Hechos capítulo 4, 26 al 29. Ahí desde el internet, ¿qué dice? Déjenme ver, amor. Ah, está Vanessa también. ¿Quién más está ahí? Samara también. Hechos 4, 26 al 29. ¿Cuál? Nos pasamos. 4:26. Sí, al 29. Dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron el uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto su mano y su consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen su palabra. Hasta ahí nomás, muy bien. Y ahí se ve claramente la intención y el poderío del Señor. Nada se le sale a Él, absolutamente. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habías antes determinado que sucediera, ¿cierto? Nada pasó por fuera de la voluntad de Dios. Estaba determinado que de esa manera obtendríamos ¿qué? Salvación, por el derramamiento de sangre, pero no de cualquier sangre, de la sangre preciosa de Yeshua, nuestro Salvador, el Cordero inmolado, ¿sí? Toda esa tipificación de sacrificios que se veían o que se leen en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y aún en el Nuevo Testamento, recobran vida en la muerte de Yeshua. Continuamos. Efesios 1 del 2 al 6. ¿Qué dice Libardo? Efesios capítulo 1, versículos del 2 al 6. Uh-huh. Gracia y paz a vosotros, de Elohim nuestro Padre y del Señor. Bendito sea el Elohim y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Jesús, según nos escogió en antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Interesante lo que dice, ¿no? Interesante. Gracia y paz a vosotros,
en Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él. ¿Quién? Yeshua. El Padre nos escogió en él. ¿Cierto? Antes de la fundación del mundo, porque él es el único que tiene conocimiento anticipado, ¿sí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Cómo es santos y sin mancha? Por la misericordia, ¿no? Por Yeshua y su obra es que somos santos, porque ¿quién nos sigue pecando de pensamiento? Ahí sí, como decían, obra Hubo un sacrificio. y hubo un sacrificio por nuestros pecados. Además dice, en una parte donde dice, el que es santo santifique más, o dice más. Sí. Y el que es impío, pues sea uno más impío. ¿Cómo se santifica uno? En la Por su palabra, en la O sea, palabra y guardando. Exacto. El termómetro es guardar sus mandamientos. Yo no puedo pretender seguir a un Dios si no le hago caso. Nada que hacer, ¿sí? Dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio del Mesías, según el puro afecto de su voluntad. Y eso solo sale de la esencia del Señor. A Él le plació, porque no hay nadie que merezca esa salvación. ¿Sí? No hay nadie, absolutamente nadie merece esa salvación. Solo es por la condición de el amor, ¿cierto?, que emana de su voluntad hacia la condición de los hombres o hacia los hombres, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el mundo. Ninguno de estos versículos apunta a la esencia del hombre. Todo apunta y recae sobre el poder de nuestro Dios y su plena misericordia para con la humanidad. Apocalipsis 10:4 al 7. Vanessa, ¿qué dice? Apocalipsis capítulo 10, versículo 4 al 7. ¿Qué dice, Vanessa? Vanessa. ¿Me repites, por favor? Apocalipsis capítulo 10, del 4 al 7. ¿Del 4 al 7? Sí. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos nos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció, y a sus siervos, como él anunció a sus siervos los profetas. Ok, ¿esto qué implica? Pues la obra de Dios estipulada hasta el final, ¿cierto?, de la creación. Esto es lo que veíamos ayer en la reunión de Shabbat, cuando se descubre el gran misterio de Dios, ¿sí?, que viene a ser evidenciado al final de la última trompeta. Entonces el Señor está diciendo desde el principio hasta el fin, ahí dice, que creó el cielo y todas las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ya es cuando se evidencia la obra del Señor propiamente en nuestras vidas. ¿Qué sigue después de eso? Si dice que ahí el tiempo no sería más. ¿La eternidad? ¿El milenio? Ok. Continuemos.
Ah, ya se acabó. Ya se acabó. Hasta ahí va la clase. Entonces, aquí concluimos, ¿cierto? Relacionando o mencionando la grandeza de nuestro Dios y lo que encierra todo el poder de Dios y el trabajo del Señor. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas en internet? Aquí. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Ha sido claro? ¿Se aprendió algo? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a cerrar en oración. Padre y poderoso celestial, damos gracias, bendito Dios, en esta noche, Señor, por este tiempo de estudio, bendito celestial, que nos has regalado. Te pedimos, Señor, que consolides cada palabra, bendito Dios, de tu escritura en nuestras vidas, Señor, para que seamos moldeados por ella, bendito celestial. Ayúdanos a obedecer, bendito Dios, las cosas que tú formulaste, bendito Dios, que tú decretaste para nosotros. Limpia nuestro corazón y nuestra mente, bendito Dios, haznos más temerosos de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Yeshua Mashiach, nos colocamos delante de ti, Rey Eterno. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Pueden saludarse unos a otros mientras yo cierro esto.